Llegó esta pandemia y creo que desnudó aún más las diferencias muy marcadas en la estructura social, desnudó muchísimo la necesidad y las miserias que tenemos como seres humanos. Creo que lo ves a diario en tu recorrido. Sí, me llama mucho la atención como personas que están solas mucho tiempo en sus casas, uno pasa y saludan con un entusiasmo porque pasó alguien, ¿viste? Claro, claro. Eso te está diciendo que nos está faltando volver a tomar mate juntos, volver a charlar, a mirar una película juntos, Sí. Un montón de cosas que las teníamos como normales, de pronto ahora estamos limitados, ¿no? Y se valora mucho más lo esencial, digamos, ¿no? Por eso, sí, nos encontramos con... hay gente que circula y hay gente que no, hay gente que la está pasando difícil, porque no es fácil estar en casa, ¿no? Claro. Hay gente que... Y no es cómodo para todo el mundo estar en casa. Cuando se dice quédate en casa, para algunos no es cómodo. No, yo te lo decía por la radio y estar en casa, yo tengo un lugar donde estar, pero hay familias que están en escasos metros cuadrados, 5 o 6 personas, o sea, es difícil estar en casa. No es, creo que no solamente para el conurbano, sino para muchas provincias del norte en las que yo he estado, decir quédate en casa, no es el mejor lema incluso, pero bueno, se entiende en nuestra sociedad urbana, digamos, estén quietos, digamos. Claro. Una forma de preservarnos, de cuidarnos, y es necesario, ¿no? Sin ir más lejos, en Las Flores, les ha tocado situaciones complejas. Sí, sobre todo al principio el drama constantemente, pero al principio fue un estate quieto muy fuerte, o sea, y de pronto albañiles, jornaleros, gente que trabaja al día, Sí, changarín. Empleadas domésticas, Claro. camioneros que no podían salir a hacer su trabajo habitual, con el que llevan el pan a la mesa, y bueno, eran situaciones, y son situaciones, y hay gente que lo está viviendo todavía, son situaciones feas, desesperantes, o que producen mucha angustia, peleas matrimoniales, un grito a los chicos, entre comillas, normal en cualquier casa, ¿no? Para ir a algo que me contabas el otro día que me impactó muchísimo y me quedó. Cuando vemos solamente, sobre todo personas que no tienen una visión a futuro porque no pueden, porque no tienen las posibilidades. Me hablabas hasta de personas que se han querido quitar la vida. Sí, sí. De un caso que tuviste que estar ahí presente. Sí, antes de ayer. Sí, realmente a mí me gusta plantearlo más amplio, no por no bajar a Las Flores, no por analizar Las Flores, sino plantear un tema que atraviesa la patria. O sea, los hospitales se van a saturar, los hospitales no tienen respiradores, y ahora nos venimos a dar cuenta que los hospitales no tienen respiradores. A ver, o sea, hay plata para comprar misoprostol, para hacer aborto, hay plata para semejantes sueldos o para determinados emprendimientos, y no hay plata para hacer, o sea, ahora nos dimos cuenta. Entonces, bueno, digamos, yo te decía, la realidad que estamos viviendo pone al desnudo algo que ya deberíamos haber sabido, o sea, que nuestro régimen sanitario, y por eso no podemos hacer algunos planteos como si fuéramos ciudadanos canadienses, digamos, claro, si vivimos en la República Argentina. O sea, claro, estamos en un... Con un sistema por años destruido. Con un sistema, sí, obsoleto o cansado, o que ya que no responde a la realidad, digamos, ¿no? ¿Y eso responsabilidad de quién es? De todos, porque los dirigentes que tenemos salen de nuestras elecciones, digamos, y por eso es tan importante pensar siempre de nuevo qué hacemos cuando elegimos nuestros líderes, o sea, cuál es el perfil, digamos, ¿no? Y te lo repito como te lo dije en la radio, lo digo mirando a todos, o sea, también mirándome a mí, que tengo una cierta incidencia en la comunidad, que soy un ciudadano bajo, digamos, pero tenemos que pensar cómo formar jóvenes que tengan esa perspectiva patriótica y magnánima que los haga pensar en un país, digamos. Yo no creo que se haya pensado demasiado en una patria, en un país, sino en proyectos personales, en proyectos sectoriales o de corporaciones, políticas, económicas, claro, digamos, que siempre dejan traslucir ese perfil o ese lado egoísta, digamos, mezquino, de intereses personales que hacen que no
que las cosas no redunden en beneficio de todos, porque hay derecho a la propiedad privada, hay derecho a la libertad, y no somos todos igual de creativos, no somos todos igual de trabajadores, no somos todos iguales de emprendedores, pero hay un mínimo de dignidad por el cual todos tenemos que luchar para todos, digamos, ¿no? Parte de mi tarea legislativa, ahora a través de la comunicación por internet, ya que no podemos hacer sesiones presenciales ni en las comisiones ni en el plenario, pero trabajando mucho también desde lo social, y eso es permanente, y ahora más que nunca, porque la situación en el conurbano y fundamentalmente en La Matanza está cada vez más complicada. Primero por la posibilidad de contagio, que ya tenemos muchos en La Matanza y algunos que no se saben. Yo la semana pasada hice un pedido de informe porque recibíamos denuncia de la gente del Mercado Central, por ejemplo, que no se estaban cumpliendo con los protocolos de sanitarios para tener seguridad, ya que el Mercado Central se hacía cuando se entraba tomando la fiebre y esas cosas, pero el tema es que en el Mercado Central hay una gran cantidad de personas que entran por atrás, hay tejidos que están rotos, y entonces hay una villa que se llama Las Achiras, que está muy pegado al Mercado Central, y por ahí entraba mucha gente y se había hecho un rastreo con el programa Detectar, y de 100 casos que tomaron, hicieron los análisis, 60 había dado positivo, con lo cual quiere decir que es un foco muy fuerte, y las mismas personas entraban a trabajar en el Mercado Central como lo hacían todos los días, digamos. Entonces, bueno, no tenemos todavía respuesta, pero sí el hecho de que ya a través de la policía hayan detectado gente adentro del Mercado Central, que creo que llegan alrededor de 70. Eso también pasa en los barrios, y no solamente en los barrios populares, en las villas y asentamientos, como se denominan, sino también en los barrios más de clase media baja, porque el 148 prácticamente no funciona, y cuando haces el llamado y te atienden, acá en La Juanita, que es donde yo vivo, hay una señora que hace 4 días que está esperando la ambulancia, digamos, ¿no? Hay mucha dejadez, podríamos decir, para encontrar una palabra que no sea lo que realmente siento cuando veo esto, escucho, porque yo lo vivo al lado mío. La vecina vive a 3 cuadras de mi casa, y bueno, lo estamos ayudando con los alimentos y todo, pero el tema es que el Estado tiene que hacerse presente en esto, y no está. ¿Qué te parece cómo se ha manejado la pandemia desde el Estado? Hay que verlo en términos del proceso. En una primera semana nos pareció que era correcta tomar esa decisión, con los informes que nosotros teníamos, porque precisamente es el Ejecutivo el que tiene que diseñar la política, porque son ellos los que tienen todos los datos que muchas veces los legisladores no llegamos. Y nosotros no solamente nos pareció bien, sino que acompañamos las primeras medidas, inclusive de este gobierno, antes de la pandemia, dándole pleno apoyo a la renegociación de las deudas y todo lo que tenía que ver con el país. Y cuando aparece la cuestión de la pandemia, también en el Congreso votamos la emergencia sanitaria y acompañamos. Pero me parece que eso de las primeras semanas, que hacía que el presidente subiera su imagen positiva en las encuestas, un poco la fue enamorando eso, y no tuvo una salida inteligente, digamos, ¿no? Como debería haber sido, teniendo en cuenta que no se puede aguantar 3 meses una persona que vive día a día. Y más que nada aquellas personas que son la mayoría en el conurbano, que trabajan en negro, es decir, es lo que cobran por lo que hacen. Y tampoco se lo puede culpabilizar. Yo lo he contado en los medios, pero lo repito porque me parece que es significativo. Un vecino acá, remisero, que un día me para en la calle y me dice:
quiero hablar con vos, dice, porque yo no quiero que me tomen como culpable. La verdad que no sabía de qué se trataba, ¿viste? Dice, no, porque yo estuve un mes adentro, dice, cuidando a mi esposa y a mi hijo, pero al mes se me había terminado los ahorros y la gente que le podía pedir plata, dice, porque también todos estamos en la misma situación acá, digamos, no es que es uno o dos, sino que es la mayoría que está viviendo mal. Y dice, tuve que salir a remisiar porque tiene un remis y dice, y cada vez que vuelvo, dice, en vez que en mi familia me salga a abrazar como era antes, me tiran alcohol, dice, entonces, y me dicen, tené cuidado, mirá que el coche no sabe quién sube. Dice, yo tengo, cuando me voy a dormir, una gran culpa, si le pasa algo, es mi responsabilidad sin lugar a duda, dice, pero tengo que asumir la responsabilidad de salir porque si no, no tengo para comer, y si yo a la olla popular no voy a ir porque no quiero, ¿viste? Esta cosa, porque son los más afectados, son aquella gente que no está acostumbrado a pedir, es ese sector de clase media que estaba viviendo la posibilidad de salir, digamos, no de la pobreza, que tiene un cochecito y remisea, que hace flete, que aprendió algún oficio y se va a trabajar. Y algunos funcionarios creo que desconocen esto porque decían, bueno, hay que quedarse en el barrio, pero acá no te ganás el mango haciendo trabajo en el barrio. Es más, si tenés una vecina que te lleva, qué sé yo, uno que arregla la heladera y le lleva la heladera, le pide fiado, ¿viste? Yo vivo en Las Ferreres, ¿no? Para ubicarnos. Para hacerte unos mangos tenés que ir a San Justo, Ramón Mejía, ya tenés 30 o 40 minutos de colectivo, y si querés, si laburás bien y tenés una clientela, es en Olivo, Vicente López o en la capital federal, ¿viste? Eso es lo que más impactó, y ya son 3 meses, ¿viste? Es difícil sostenerlo. Lo mismo que los comercios chicos, ¿viste? Momentos alegres, si se quiere, por lo menos a punto de culminar un gran deseo, un gran anhelo del club. Vamos a pasos agigantados, de a rato no, nos venimos un poquito abajo, pero bueno, con ganas, y así que vamos bien, vamos por buen camino. Casi concluidos los baños, ¿verdad? Sí, los baños ya están casi terminados, falta lo que es la electricidad, que va a venir Strasolini a hacerla, un señor que los donó la electricidad. Ayer estuvo Lucha con su hijo, que terminó todo lo que es colocación de inodoro y todo, y bueno, y después falta terminar de pintar, y bueno, ahí estarían los baños. ¿Esto tiene que ver con, bueno, colaboraciones y demás de los socios y de la gente en general? Sí, todo es colaboración de los socios, la gente. Tenemos gente que trabaja con nosotros en parte de editor técnico, bueno, jugadores, que se ponen la mano en el corazón, y bueno, cada uno aporta su granito de arena, y ahí vamos haciéndolo. Hoy con la situación que estamos es medio imposible encarar una hora, ¿no? También el tema cloacas, ¿trabajaron en eso? No, sí, el tema cloaca ya está todo, se hicieron 80 metros de la esquina sobre Azul, se llegó casi a Tacata a la punta, y bueno, ya está todo preparado, solamente quedan 2 caños cuando llegue el momento de conectar, y bueno, y también algo muy ansiado de que no había cloaca, nada, así que vamos a tener todo en condiciones si Dios quiere. Bueno, chequeamos o por lo menos recorríamos también el sector de vestuarios, también esto se ha hecho algunos arreglos también. Sí, vestuario le hemos hecho el baño a cada sector de vestuario, a los árbitros, algo que faltaba, una necesidad que no podía dejarlo pasar. Bueno, agrandamos un poco más la obra, sin esperar tener en cuenta esta pandemia. Bueno, eso fue lo que nos retrasó y nos complicó un poco en problema de dinero, porque nosotros recaudamos con nuestra sede social que tenemos allá, y bueno, y lo complicó un poco, pero bueno, con ganas se puede, así que lo vamos a lograr. Lo vamos a atrasar un poquito, pero lo vamos a lograr igual. Bueno, cumplido estos objetivos, si se quiere, habrá algunos más, pero está claro, ¿no? La situación es compleja. Sí, no, para nosotros, yo cuando encaré la presidencia dije, me prometí a mí mismo y prometí a la gente, a todos los papis, que iban a tener decentemente sus baños, todo, y bueno, estamos a un paso de cumplirlo, era nuestra misión, la vamos a terminar como lo prometimos, y sin duda van a quedar unos baños hermosos. Ha habido una reunión importante que tiene que ver con gremios estatales, y hay un tema sin dudas que preocupa, que tiene que ver con el IPS, bueno, el pase de fondos del IPS al ANSES. ¿Qué situación tenemos en ese sentido y qué planteo está haciendo SUTEBA particularmente, Roberto? Bueno, en primer lugar la defensa, como siempre, como vamos a estar siempre,
en un posicionamiento firme, claro, en defensa del Instituto de Previsión Social, en rechazo a la armonización con el ANSES o cualquier tipo de armonización. Creemos que el Instituto de Previsión Social y los beneficios que hemos alcanzado durante estos años es fruto del trabajo de los docentes, de los trabajadores estatales, y eso hay que cuidarlo para los jubilados actuales y para los futuros jubilados. Dicho esto, hemos solicitado una reunión a las autoridades, tanto del Instituto como del Gobierno. Tuvimos una reunión, todos los gremios estatales, el otro día con la ministra de Trabajo, Mara Malek, y con Eduardo Santín, que es el presidente del IPS, y plantearon claramente que el Gobierno no tiene ningún tipo de intención con respecto al tema de la armonización. Ajá. Sí firmó un convenio de asistencia con el ANSES porque necesita dinero por la situación que han dejado al IPS, que ha dejado el gobierno anterior con el tema del déficit, porque del gobierno anterior, aunque ya con el anterior gobierno también había algunas alertas, pero con el gobierno anterior porque llevaron adelante jubilaciones masivas y reducción de planta de personal, y aquellos que contrataron, en lugar de llevar adelante contratos precarios para trabajadores del Estado, y en lugar que esos contratos aportaran al IPS, aportaban al ANSES directamente. Claro. Entonces hubo ahí un desfinanciamiento del Instituto de Previsión Social. Hay una preocupación con el tema del financiamiento. Quedó el gobierno que iba a acercarnos los números, que ya lo hizo a la Cámara de Diputados, hizo lo propio con la Cámara de Senadores también, y hay que buscar, hay que tomar decisiones con respecto a equilibrar nuevamente el tema de las finanzas del Instituto de Previsión Social, pero que de ninguna manera está de ninguna manera es intención del gobierno llevar adelante ningún tipo de armonización ni modificar las condiciones de jubilación de los docentes y de los trabajadores estatales en la provincia. Bien, es una noticia importantísima, Había mucha preocupación en la región con respecto a este tema, y está bueno que lo comunique Roberto, que además directamente las autoridades se lo han dicho a ustedes allí en una mesa de diálogo, ¿no? Sí, a todos los gremios, no solamente a los gremios docentes. Participamos todos los gremios estatales y trabajadores, gremios del sector privado, como el SADOC, que tienen convenios, diferentes actividades para el Instituto de Previsión Social, y también dependen del IPS. Así que fue una reunión amplia, fue muy importante, y el gobierno se comprometió con los gremios que cualquier alternativa que encuentre, cualquier propuesta con respecto al tema de financiamiento del IPS va a estar previamente discutida con los gremios, no va a tomar decisiones unilaterales. Eso fue el compromiso que asumió el gobierno con los gremios estatales.